Feliz lunes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y el día de mañana lo declaramos como un día de primera alerta del tiempo porque un sistema nos traerá esa amenaza de tormentas fuertes a severas. El riesgo mayor va a ser para sectores del noroeste, que incluye esta zona en color naranja al condado Marion, Coleman, Lamar, Fayette, Winston. En estas áreas tenemos un nivel moderado que sería un nivel 3 de riesgo y es ahí donde vamos a tener esa mayor posibilidad de ver esas tormentas fuertes a severas capaces de generar esos vientos dañinos, granizo grande y también algunos tornados. El riesgo va disminuyendo a medida que nos movemos más hacia el este y el sur de nuestra área. Para el corredor de la 2059 tenemos ese riesgo en un nivel 2 y hacia sectores del sureste estaríamos observando ese riesgo mínimo en las áreas en color verde, pero para el día de mañana entre las 4 de la tarde y hasta las 2 de la mañana del miércoles es importante que estemos atentos al radar, a las condiciones del tiempo y que tengamos varias maneras de recibir alertas por este riesgo de tormentas severas que nos estaría acompañando. Sin embargo, durante el día de hoy observamos en esta mañana un radar tranquilo a través del centro de Alabama. Tenemos condiciones secas. Para esta tarde el calor nuevamente va a ser un tema muy importante y es porque vamos a ver nuevamente esas temperaturas en el rango de los altos 80 con un pronóstico de 88 grados para la ciudad de Birmingham. Y vamos a tener esas condiciones muy tranquilas durante el día de hoy. Va a permanecer mayormente seco, pero vamos a estar viendo esos cambios para el día de mañana. Temprano, el martes, condiciones mayormente secas, quizás algún chubasco en sectores del oeste, noroeste, pero la mayoría de nosotros mañana temprano no vamos a estar viendo actividad de lluvia. Hacia horas de la tarde es posible que algunas tormentas logren desarrollarse antes de la llegada de esta línea principal de lluvias y tormentas que va a estar atravesando nuestra área durante horas de la noche. Ya observamos 9, 8 de la noche hacia sectores del noroeste viendo esa actividad fuerte. Va a seguir moviéndose sobre nuestra área hacia la madrugada del miércoles. Ya para las 2 de la mañana del miércoles esta actividad se estaría concentrando en sectores del sureste y el resto de nuestra área ya entraría en un panorama más tranquilo y seco que nos va a estar acompañando ya para mitad de semana. El miércoles esperamos condiciones estables. Este es el tiempo estimado en el que pudiéramos estar viendo esas tormentas, una ventana de entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche en esos sectores bajo riesgo moderado, color naranja para el sector del corredor de la I-2059. Esas tormentas en estas áreas en color amarillo estarían llegando entre las 6 de la tarde y la medianoche, y para sectores del sureste estaríamos viendo esas tormentas entre las 8 de la noche y las 2 de la mañana, así que recuerde tener varias maneras de recibir alertas. Pero antes de que llegue este sistema vamos a estar viendo temperaturas mínimas en la mañana en los 70 grados en Birmingham, 72 Tuscaloosa, Anniston, Coleman, Gaston, entre 68 a 69 grados, y va a ser otro día caluroso. Ya para el mediodía vamos a estar en el rango de los bajos 80, altos 80 para mañana en horas de la tarde. Observamos nuestro pronóstico extendido traído a ustedes gracias a Mi Pueblo Supermarket. Y vemos esas altas temperaturas para hoy, máxima cerca de los 88 grados. Tenemos un día de primera alerta del tiempo para mañana por esa amenaza de tormentas fuertes a severas capaces de generar todas las formas de tiempo severo, pero detrás de este sistema vamos a estar recibiendo aire más seco y más fresco a partir del miércoles. Ve esas temperaturas bajando al rango de los bajos 80, la posibilidad de lluvia regresa para el fin de semana.